Venezuela victoria. Trump destapa una Coca-Cola, celebrando tu fin, Nicolás. ¿Esperan acaso ver a los marines desembarcar en La Guaira, con sus botas de combate y sus fusiles cargados? Visualizan el estruendo de los F-35, rompiendo la barrera del sonido sobre Caracas, o el despliegue de portaaviones en nuestras costas, como en las viejas películas de acción. Olvídense de esa fantasía hollywoodense, desechen de su mente la imagen de una invasión militar convencional, de tanques rodando por la autopista Francisco Fajardo. Esa es la trampa de los ingenuos, la distracción para las masas. Donald Trump es mucho más astuto, mucho más despiadado que eso. Él no necesita el derramamiento de sangre de sus propios hombres para desmantelar a un régimen moribundo. La guerra real, la que verdaderamente importa, se libra en las sombras, en los despachos, en los mercados financieros globales y en los cielos silenciosos. Es una guerra invisible, más brutal y más efectiva que cualquier bala, porque no busca la aniquilación física, sino la asfixia total, la desintegración interna, la implosión de un sistema corrupto desde sus cimientos podridos. Y créanme, esa guerra ya está ganada. Permítanme desvelarles la cruda verdad, la razón por la cual el tío Sam no ha enviado ni un solo soldado a pisar suelo venezolano. Es simple, es brutal, y es la quinta esencia de la estrategia de trampa. La invasión militar es un pozo sin fondo, una trampa diseñada para drenar recursos, vidas y prestigio. El presidente Trump no es un general de opereta, ni un idealista con sueños de cruzadas. Es un hombre de negocios implacable, un estratega que entiende el costo real de la guerra. ¿Para qué repetir los errores de Irak, de Afganistán, de Vietnam, empantanándose en una insurgencia interminable, cuando se puede lograr el mismo objetivo, o uno incluso más devastador, sin disparar un solo tiro, sin arriesgar una sola vida estadounidense? La respuesta es obvia para cualquiera con una pizca de inteligencia estratégica. Trump no busca liberar Venezuela en el sentido romántico, busca desmantelar la estructura criminal que se ha apoderado de nuestra nación, y para ello, el bisturí económico es mucho más preciso y letal que cualquier misil. La estrategia es cortar el suministro de oxígeno, no bombardear el pulmón. Es la guerra de la inanición controlada, la desarticulación metódica de un cuerpo ya gangrenado. ¿Por qué malgastar un cartucho de alto calibre, que cuesta cientos de dólares, cuando puedes estrangular a tu enemigo cortándole el flujo de efectivo, el acceso a los mercados, la capacidad de respirar, y todo ello sin costo alguno para tus propias fuerzas? Esa es la brutal maestría de la guerra moderna, la especialidad de Donald Trump. Él no quiere un cadáver con uniforme militar, quiere un cadáver político, desangrado por sus propias venas corruptas. Las sanciones no son solo papel, son torniquetes que cortan el flujo sanguíneo de la economía, son venenos que paralizan la industria petrolera, son muros invisibles que impiden el comercio y la inversión. Cada dólar que no entra a las arcas del régimen es una bala que no se compra, un soborno que no se paga, una boca menos que se alimenta dentro de la élite chavista. Esta es la verdadera guerra, la que desangra al régimen desde adentro, la que lo obliga a devorarse a sí mismo. Y hablemos ahora de la joya de la corona, la pieza maestra de este ajedrez geopolítico, el cierra-cielo. Esto, mis amigos, no es una simple zona de exclusión aérea, ni una prohibición de vuelos comerciales. No sean tan ingenuos. Esto es un muro de Berlín invisible, una cúpula de hierro que asfixia a Venezuela, diseñada con una precisión quirúrgica para cortar la única vía de escape y de subsistencia ilícita que le quedaba al régimen. Desde hace meses, el espacio aéreo venezolano se ha convertido en una jaula, un verdadero gulag aéreo. No es que los aviones no puedan volar, es que nada de valor puede entrar o salir sin la aprobación de Washington. Piensen en ello, cómo sacan el oro de las minas ilegales, ese oro de sangre que financia la supervivencia del régimen, cómo mueven los cargamentos de esa harina blanca que tanto les gusta a los generales y ministros, esa droga que envenena al mundo y engorda sus bolsillos, cómo envían a sus familiares, a sus testaferros, a sus maletas repletas de dólares robados al exterior cuando el cerco se aprieta,
La respuesta es simple: no pueden. Cada aeropuerto, cada pista clandestina, cada ruta de vuelo es vigilada con una tecnología que ni siquiera pueden imaginar. Los satélites no duermen. Los radares de última generación no parpadean. Cada movimiento es detectado, cada intento de evasión es interceptado. Los pocos aviones que logran desafiar esta prohibición son rápidamente identificados, rastreados, y sus destinos finales, sus propietarios y sus cargamentos, se convierten en información invaluable para las agencias de inteligencia. La desesperación en Miraflores es palpable. Los generales, aquellos que se creían intocables, que pensaban que siempre tendrían un jet privado esperando para llevarlos a sus mansiones en el Caribe o Europa, ahora ven esa vía cerrada, sellada herméticamente, sus planes de escape, sus rutas de contrabando, sus redes de lavado de dinero, todo ha sido desmantelado desde el aire. Es una claustrofobia geopolítica, un pánico silencioso que corroe el ánimo de la cúpula chavista. Saben que están atrapados, que el cierra-cielo no es una amenaza, sino una sentencia. Es la soga invisible que se aprieta alrededor de sus cuellos. Pero la verdadera estocada, la puñalada por la espalda que ha dejado a Maduro sin aliento, no vino de Washington, sino de Pekín. Aquí es donde la genialidad maquiavélica de Trump se revela en todo su esplendor. Mientras todos esperaban una confrontación directa, Trump extendió una mano, no con una oferta de amistad, sino con un ultimátum disfrazado de oportunidad que Beijing no pudo, ni quiso, rechazar. Se ha gestado un acuerdo, un pacto secreto entre Washington y Pekín, un quid pro quo de proporciones históricas. ¿Creen que China es un aliado incondicional de Maduro? Por favor, China es una potencia pragmática, un gigante económico que solo responde al lenguaje del beneficio y la estabilidad. Trump les ofreció lo que más desean, acceso preferencial a los mercados estadounidenses, alivio en la guerra comercial, y la promesa de un nuevo orden global donde sus intereses sean respetados. A cambio de una pequeña, insignificante concesión, retirar su apoyo, sus inversiones, sus créditos, y sus promesas vacías a la moribunda Venezuela. En Miraflores, los teléfonos rojos, aquellos que antes conectaban con la promesa de salvación oriental, ahora solo emiten un tono muerto y sordo. Las llamadas a los bancos chinos son respondidas con evasivas, los proyectos de infraestructura se detienen, los envíos de petróleo a cambio de deuda se reducen drásticamente. El dragón del Este ha hecho su elección, y esa elección, camaradas, no es Nicolás. China ha cortado el cordón umbilical, no por ideología, sino por conveniencia. Han calculado que el costo de mantener a flote a un régimen corrupto e inestable como el de Maduro es infinitamente mayor que los beneficios de una relación renovada con la primera potencia mundial. Es un golpe maestro, una traición silenciosa que ha dejado a Maduro completamente aislado, sin su último gran patrocinador, sin su último gran prestamista. La cara de los jerarcas chavistas, al enterarse de esta voltereta, debió ser un poema. La traición, cuando viene de quien menos esperas, es la más dolorosa. Y ahora, hablemos de la farsa de la ayuda rusa. Cada avión de transporte militar que aterriza en Maiquetía, cada declaración de apoyo incondicional de Putin, cada ejercicio militar conjunto con barcos viejos y oxidado, no es una muestra de fortaleza, sino un grito ahogado de desesperación. Es el último manotazo de ahogado de un régimen que se sabe perdido. Creen que asustan a alguien con sus gestos teatrales, con sus pocos tanques y sus viejos aviones de combate. Ridículo. Putin no está invirtiendo en Venezuela, está recolectando los últimos pedazos de influencia que le quedan en el hemisferio occidental, a un costo irrisorio, mientras el precio de su petróleo se desploma y su economía se tambalea. Para Trump, la intervención rusa no es una amenaza, es una confirmación. Es la prueba irrefutable de que Maduro está en las últimas, que su régimen está al borde del abismo, implorando a cualquier potencia que le lance una cuerda, por delgada que sea. Estados Unidos ha activado la alerta roja no por miedo a una confrontación directa con Rusia, sino para preparar el terreno para el jaque mate final. Esta ayuda rusa es un placebo,
una inyección de morfina para un paciente terminal. No cambia el curso de la enfermedad, solo alarga la agonía por unas pocas horas, por unos pocos días. Es la confirmación pública de la debilidad extrema de Maduro, la evidencia de que ha quemado todos sus puentes, que ha agotado todas sus opciones. La cúpula chavista sabe que no puede contar con Rusia para una verdadera intervención militar o económica que cambie el juego. Los rusos están allí por sus propios intereses estratégicos mínimos, no por un amor fraternal hacia el socialismo del siglo XXI. Es un circo, una distracción, mientras la soga se aprieta cada vez más. Conectemos los puntos, mis amigos. Visualicen la matriz de esta estrategia. No hay necesidad de una invasión militar porque la asfixia económica es total y efectiva. El cierra-cielo ha cortado las vías de escape y las fuentes de financiación ilícitas. El acuerdo secreto con China ha aislado diplomáticamente al régimen, dejándolo sin su último gran socio. Y la desesperada súplica a Rusia es la evidencia irrefutable de su debilidad terminal. El resultado de esta ecuación es un colapso inevitable. Sin dinero, sin rutas de escape, sin aliados confiables, y con la presión interna multiplicándose exponencialmente, el régimen de Maduro está condenado. La estrategia de Trump no es solo una serie de acciones aisladas, es una sinfonía de destrucción planificada, una obra maestra de la guerra no convencional. Ha creado un escenario donde la única opción que le queda a la élite chavista es la autodestrucción. Verán cómo la lealtad se desvanece más rápido que el combustible en Venezuela. Los generales, los ministros, los testaferros, aquellos que se han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo, ahora se enfrentan a la cruda realidad. El pastel se acabó, los recursos se agotan, las oportunidades de robo disminuyen, y la amenaza de ser entregado a la justicia internacional se cierne sobre sus cabezas como una guillotina. La lucha por las migajas, por los últimos vestigios de poder y riqueza, hará que se devoren entre ellos. Las facciones internas, los grupos de poder que se toleraban mientras había abundancia, ahora se enfrentarán en una lucha a muerte por la supervivencia. Es la ley de la jungla en su máxima expresión, y en la jungla chavista, el más débil será devorado. La partida está sellada, el jaque mate es inminente. Estados Unidos ha movido sus piezas con una frialdad y una precisión que rayan en lo macabro. Han tejido una red invisible pero inquebrantable alrededor de Miraflores, cortando cada vía, cada escape, cada esperanza. La única pregunta que queda, la que resuena en los pasillos vacíos del poder en Caracas, la que carcome la mente de cada general y cada ministro, es, ¿quién será el primer general? El primer ministro, el primer testaferro en vender a Nicolás para salvar su propio pellejo, para negociar su propia inmunidad, para asegurar un exilio dorado, o al menos, una celda más cómoda en una prisión extranjera. La lealtad en el chavismo es un concepto tan volátil como el precio del petróleo. Cuando la rata se hunde, los primeros en saltar son los que tienen más que perder. El fin está cerca, y no habrá héroes, solo supervivientes. Compartan esta verdad, difundan este análisis, para que nadie, absolutamente nadie, pueda decir que no se les advirtió sobre la brutal e ineludible realidad geopolítica que se cierne sobre Venezuela. La cuenta regresiva ha comenzado.